buenos días a todos los asistentes y muchas gracias al Colegio Colombiano de Hemodinamia y a la industria que hace posible la logística y el esfuerzo para traernos a todos aquí. Fui invitado para dar dos conferencias, una en la evidencia clínica en el manejo actual percutáneo de TEP agudo y es con la que vamos a comenzar. Son muchos estudios clínicos, la verdad, presentar cada uno de ellos pues se extendería mucho esta conferencia. Quiero hablar sobre lo más importante y práctico. Primero, ¿en qué se han centrado los estudios clínicos? Hay varias categorías de severidad del TEP, como ustedes bien saben. No me quiero detener, pero básicamente, de acuerdo a la sociedad que las clasifique, hay TEP masivo o submasivo o TEP de alto riesgo, digamos homologable al TEP masivo, y TEP de riesgo intermedio o alto, que sería el submasivo. Básicamente el alto riesgo son pacientes que han tenido paro cardíaco o choque obstructivo o que persisten hipotensos a pesar del manejo inicial y que además tienen disfunción del ventrículo derecho según el ecocardiograma o el TAC. Esos son los de los pacientes de alto riesgo TEP masivo. Sin embargo, el mayor porcentaje de pacientes que hay aquí son los pacientes de riesgo intermedio o alto, que son los pacientes que tienen signos de disfunción ventricular derecha en el eco, que tienen un TAC positivo para TEP, que además tienen troponina elevada, lo cual demuestra injuria miocárdica, pero no son pacientes que están hipotensos, no son pacientes choqueados, y ahí están la mayoría de los pacientes y es donde se han concentrado la mayoría de los estudios clínicos en la última década. ¿Qué hacemos con este grupo de pacientes que son la mayoría? De acuerdo a las últimas guías en la materia, la terapia con catéter, sea la que sea, se aplica en pacientes en los que la trombolisis ha fallado. O sea, ese es el primer nicho según las guías con una recomendación clase 2A y nivel de evidencia C. Esto en pacientes de alto riesgo. Y en los pacientes con TEP submasivo aplica tanto la terapia percutánea como la opción quirúrgica para pacientes en los cuales hay deterioro hemodinámico cuando se comenzaron a anticoagular. Entonces aquí hago un pare. Los pacientes con TEP submasivo se anticoagulan, o sea, según las guías se anticoagulan. Pero, ¿qué hacemos si los pacientes no están bien con la anticoagulación o se deterioran? O si tienen cargas masivas y creemos que este paciente se pueda beneficiar de otras terapias. Bueno, para añadir un poco más, los pacientes con TEP submasivo, si bien solo un 5% de los pacientes con TEP submasivo son los que se complican, hay algo aquí muy importante y es hasta el 30 al 50% de los pacientes con TEP submasivo presentan disnea en algún grado, disminución en su calidad de vida y compromiso psicológico, conocido todo en el espectro del síndrome post-tromboembolismo pulmonar. Entonces, si bien la mortalidad aguda no es muy alta en términos porcentuales, la morbilidad post-TEP sí es significativa y esto cada vez lo vemos más en las clínicas de seguimiento de TEP. Entonces, esa es una razón más para que busquemos un tratamiento de esos pacientes. Hay diferentes terapias, aquí las enumero, desde la fragmentación trombótica con un catéter pigtail o algunos catéteres, aplicar trombolisis local también o con pigtail o con catéteres dedicados para eso, la trombectomía reolítica, que fue también el angiojet, que todavía se usa en algunos sitios en el país, sin embargo, por el black box warning que tuvo FDA, por el riesgo de bradicardia principalmente, e hipoxia, no se está distribuyendo más. Me voy a concentrar en los dos finales. Embolectomía de aspiración y la trombolisis dirigida con catéter acelerada con ultrasonido, que básicamente son los que tenemos en el país. En el país tenemos de amplio uso los catéteres de penumbra para la trombectomía de aspiración y la consola Ecosonic para aplicar ultrasonido. Entonces voy a referirme un poco a esa evidencia. También el endpoint de la mayoría de los estudios es esto, es un surrogado aceptado por FDA y es básicamente medir la diferencia en la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, preintervención y habitualmente a las 48 horas postintervención, teniendo en cuenta que a partir de 0.9 o 1 es el punto de normalidad. Entonces, esa relación es la que se aceptan los estudios clínicos. Este es un resumen de los estudios clínicos, voy a mencionar algunos de ellos en esta conferencia. Básicamente, todo comenzó en el 2013 cuando
se hizo el primer y hasta la fecha único estudio clínico aleatorizado con un dispositivo que fue el de Echosonic y que luego llevó a este otro estudio que fue con el que FDA le dio la aceptación para su uso. Luego llegaron otros dispositivos como el FlowTriever de Inari, que también con este estudio logró la aceptación por FDA. Y finalmente Indigo Penumbra logró con el STRAC-P la aceptación. Vamos a mencionar muy rápidamente lo que tenemos en el país para no agobiarlos con muchas diapositivas de estudios. Indigo de Penumbra, un catéter de 8 French, fue el primero que se comenzó a utilizar y luego esto va a haber una conferencia dedicada en un momento, entonces no quiero pasar con ello, pero la tecnología se ha mejorado y ahora con el uso de inteligencia artificial se puede con el robot que detecta cuándo se está o cuándo no se está en el trombo, utilizar con mayor seguridad catéteres de mayor diámetro como el Lightning, que es 12 French, o el Lightning Flash de 16 French, que son catéteres que logran mayor aspiración en menor tiempo y esto, de acuerdo a los estudios que les voy a demostrar, también tiene un alto impacto. Y el sistema Echosonic de Boston Scientific, que también pues, es la consola y es un catéter que básicamente tiene infusión de trombolítico a bajas dosis y tiene otro lumen para la entrega de ultrasonido para acelerar la lisis de los trombos. Esos son digamos, los dos dispositivos principales que se están usando ahorita en el país. Comencemos con algunos estudios muy rápido de Penumbra. Este es un estudio grande que en términos de su significado, el STRAC-P trial, que fue el que llevó a la aceptación de Indigo Penumbra por FDA, básicamente fue un estudio prospectivo de 22 centros en los Estados Unidos, 119 pacientes, en los que midieron TEP submasivo, básicamente pacientes que tuvieron relación BDBI mayor de 0,9 y midieron, como les dije hace un momento, cómo cambió esa relación BDBI en la tomografía a las 48 horas y se demostró que efectivamente había una reducción de 0,43 en esa relación BDBI, más o menos un 27,3%, con una tasa baja de complicaciones 1,7, y sin necesidad de utilizar trombolíticos en los pacientes, con aspiración de 37 minutos y con bajas estancias hospitalarias y con una baja tasa de complicaciones, como les menciono, aquí está discriminada, y baja tasa de sangrado, y resultó ser seguro, además de efectivo, y con esto FDA le dio la aceptación. Luego está este estudio STRAC-P que aún no ha terminado por completo, pero es un estudio prospectivo multicéntrico en los que se está probando también la seguridad del sistema Lightning 12, que es el de mayor calibre que les mencionaba. Ya se presentó recientemente en un congreso en Estados Unidos del FAIR Consortium, eh, un avance con 60 pacientes en 17 sitios, con TEP submasivo, el 95% de ellos, y se demostró igualmente también reducciones en la relación BDBI de 0,31, mejoría en la presión arterial pulmonar sistólica y con una baja tasa de complicaciones. Y como puntos secundarios también logró mejoría en todas las escalas de calidad de vida, entonces también es un dispositivo que entra con fuerza. Este STORM-P trial es un estudio que ya inició reclutamiento, este es más nuevo, y está probando lo que pasa con el catéter de 16 French, que es el Lightning Flash, y va a evaluar también el cambio en la relación BDBI a las 48 horas medida por tomografía. Ya inició reclutamiento y básicamente va a comparar lo que pasa haciendo trombectomía más anticoagulación versus anticoagulación. Entonces tiene esa idea de ser comparativo y es un estudio clínico que también nos va a dar muchas luces. Hablemos un poco de los estudios ahora de ultrasonido, qué pasa con el catéter que provee ultrasonido y trombolisis. Este fue el estudio antiguo, que fue el estudio Última, en el que básicamente lo que hicieron fue comparar pacientes que tuvieran TEP en las ramas principales o lobares inferiores que tuvieron una relación BDBI mayor de 1 y compararon heparina no fraccionada versus el catéter junto a heparina y vieron la relación en BDBI a las 24 horas, pero también evaluaron los puntos clínicos y puntos de seguridad, incluyendo muerte y sangrado,
Y lo que encontraron básicamente es que sí había una diferencia, había un cambio en la relación BDBI a las 24 horas. Fue un estudio que demostró positividad. Y luego de eso llegó el Seattle 2, que fue un estudio que buscó comparar dosis para saber la seguridad de dos tipos diferentes de dosis. Básicamente, qué pasaba con 1 miligramo hora en 24 horas con un catéter unilateral o miligramo hora 12 horas en cada pulmón, midiendo también la relación en el cambio de BDBI en el TAC a las 48 horas y midiendo también el sangrado que había en los pacientes. Básicamente el estudio fue positivo, disminuyendo la relación BDBI en los pacientes tratados sin sangrado intracerebral, que es una de las complicaciones más temidas por los trombolíticos, y con esto FDA le dio el clearance, le dio la autorización a este dispositivo para poderse comercializar. Aquí les muestro las tasas de eficacia que les mencionaba y sobre todo que no tuvieron sangrado cerebral, a pesar de que efectivamente sí hay más sangrado en general porque es un dispositivo que utiliza trombolisis. Entonces, digamos que entró también en juego esta posibilidad. Luego hubo este estudio Optavise que fue básicamente comparar diferentes cohortes, diferentes dosis para ver la seguridad de ellas. Todos los esquemas de dosis demostraron mejorar la relación BDBI y los puntajes tomográficos de limpieza de los trombos. Encontraron un evento, una hemorragia intracraneana en la cohorte de los pacientes de 4 miligramos pulmón por 4 horas. Y básicamente lo que se dijo al final es que entre menos dosis, por más corto tiempo, es más seguro la aplicación de este dispositivo. Luego intentaron compararlo contra dispositivos no dedicados, básicamente utilizar el catéter que entrega ultrasonido versus otros catéteres que no entregan ultrasonido y solo permiten hacer lisis. Y este estudio encontró que no hubo diferencia significativa entre la aplicación del ultrasonido versus no aplicarlo, y que los pacientes en los dos brazos tuvieron la misma reducción en la cantidad de trombo medida por TAC, que fue el punto primario. Uno de los puntos secundarios fue la relación BDBI y esa sí fue mejor en los pacientes que se empleó el ultrasonido, pero no fue el punto primario del estudio. Este está en curso, es un estudio interesante porque es un estudio en el que se va a evaluar a este catéter de Ecosonic, pero ya no en relación BDBI, sino en puntos clínicos, básicamente un compuesto de mortalidad, descompensación, colapso por TEP y la recurrencia del TEP hasta 7 días después de la aleatorización. Y se estima que para diciembre del 24 termine este estudio que también nos va a dar. Esta es una ficha de cómo va a ser la comparación, básicamente anticoagulación versus el dispositivo de ultrasonido más anticoagulación. Entonces, debemos esperar qué sucede con este estudio. Ya hay algunas comparaciones entre catéteres, sin embargo, esto no ha sido en un contexto aleatorizado y no son estudios muy grandes, pero demostrando seguridad de los dispositivos que utilizan ultrasonido. En este sí me voy a detener porque después de todo lo que les he dicho, queda claro que el punto primario en la mayoría de estos estudios es la relación BDBI en el TAC. Sin embargo, claro, quisiéramos otros puntos primarios más fuertes como mortalidad y complicaciones asociadas a la terapia. Bueno, este es un estudio, PE-TRACK es un estudio patrocinado por el NHLB en los Estados Unidos, es un estudio financiado de manera pública y lo que busca es enrolar 500 pacientes, va a terminar en el 2028, es un estudio aleatorizado, fase 3, que va a comparar anticoagulación versus intervención con catéter, pero puede ser cualquier catéter, puede ser cualquier catéter que tenga aprobación por FDA versus no catéter. Y se va a evaluar puntos como, fíjense, clasificación MIJA a los 12 meses, o sea, funcionalmente cómo están los pacientes. A los 3 meses también se mide el consumo pico de oxígeno y la incidencia de eventos adversos a los 7 días de la aleatorización. De manera que va a evaluar puntos clínicos y además
va a encontrar cómo es la prueba de caminata de 6 minutos al año, los puntajes de calidad de vida, si hay deterioro clínico a la semana y algo muy importante, el costo y la costo efectividad de la terapia. Entonces, digamos que hacia allá nos movemos y es la aparición de ya de estudios clínicos con este tipo de desenlaces que probablemente nos den aún más certezas en qué es lo que está sucediendo. El punto es que la evidencia que tenemos es muy interesante. En la última década se han hecho muchos estudios, todos los que les mencioné, todos dando básicamente aval para el uso de las terapias, de la trombectomía de aspiración y de la terapia también con ultrasonido. Son muy buenas terapias, pero necesitamos más estudios clínicos con puntos de eficacia duros para tener un mayor peso de esas terapias percutáneas en las guías y poder ser una alternativa desde el principio, no tener que esperar, y probablemente después de la publicación de este último estudio que les mencioné, a que falle la trombolisis para tener una alternativa, sino poder escoger desde el principio terapias percutáneas. Actualmente, y lo mencionaré en la siguiente charla en los grupos PERT, lo que estamos buscando es evaluar al paciente de manera individualizada para saber cuál de esos pacientes se puede beneficiar de terapia más temprana. Y también vamos a necesitar comparaciones cabeza a cabeza para poder orientar con un mayor soporte de evidencia la escogencia en las diferentes terapias. Muchas gracias por su atención.